Buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo Buenos días, ¿cómo amaneciste, están Leo? todos? Muy bien, Fernando, ¿qué tal, Carlos? Bienvenido nuevamente a Digital aquí y ahora, nuestro querido amigo Carlos Alier desde Ciudad de México. ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Cómo está el frío en México? Porque hoy amaneció bien, bien fresquito aquí en Guate. También acá. ¿Qué tal? Buenos días a todos. También está muy fresco. Hace frío, de hecho. Sí, aquí también hace frío. Aquí está haciendo frío. Allá en tu montaña, Leo, también hay frío, ¿no? Sí, hay bastante frío. De hecho, cuando venía para acá me indicaba que había sensación de 11 grados. Sí, sí, Está es frío. frío. Sí, sí, Pero sí. bueno, a ver, empezamos el mes de febrero en Digital aquí y ahora, según nuestra nueva estructura temática, pues la primera semana del mes la dedicamos a hablar de liderazgo tecnológico, Big Data, inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con el aspecto tecnológico de la transformación digital. Y para eso invitamos hoy a nuestro amigo Carlos Alier para hablar un poquito de cuál es el rol que tiene la tecnología en la transformación digital, dándole los buenos días a Virginia. Mucho gusto, Virginia, gracias por seguirnos. Esperamos encuentres valor en nuestra conversación de hoy. Y bueno, a ver, Carlos, siempre hablamos de que, lo decimos varias veces al día, seguramente tú y yo, que la transformación digital no es solamente tecnología y que se trata de la transformación cultural, de la gente, del cambio de procesos y de disposición de la gente para adoptar nuevas tecnologías, pero eso no quiere necesariamente decir que estamos en contra de la tecnología o que la tecnología no es importante. Así que cuéntanos desde tu perspectiva. Si te pregunto, dime ¿por qué la tecnología es importante en transformación digital desde tu perspectiva? Bueno, muchas gracias, Leo. Bueno, yo creo que tenemos que pensar en dos temas fundamentales. Una parte que es la transformación y otra parte que es lo que es digital. Entonces, yo creo Correcto. que la palabra compuesta nos da la respuesta. Tiene que ir con esta parte precisamente de tecnología, esta parte digital, en donde tenemos que ver que las tecnologías son las herramientas facilitadoras de la transformación digital. O sea, es quien realmente da esa consecuencia de la transformación digital, va a habilitar la transformación digital. Entonces, tenemos que entender que la tecnología facilita la transformación digital. Efectivamente, va por ahí. Ahora bien, yo creo que también tenemos que ir pensando un poquito, y este es un tema de Meissen, en que hoy en día tenemos que estar muy pendientes de la automatización. Sigue entrando un poquito en estos temas. ¿Por qué? Porque realmente en estos tiempos fuimos muy reactivos y en realidad todo esto tiene que ser un proceso proactivo, ¿no? O sea, entonces hay que estar pensando en el mindset que tiene que ser automatización. Uh Muy -huh. bien. Yo quería, antes de que nos alejemos de tu primer planteamiento, quería decirte que yo coincido contigo, creo que la tecnología nos habilita, nos ayuda a la ejecución de la transformación, pero yo creo que antes que eso también la tecnología es la causa de la transformación digital, desde la perspectiva de que la gente, el público en general, ha cambiado muchísimos de sus hábitos y muchísimas de sus preferencias y de sus expectativas gracias a que la tecnología se ha vuelto omnipresente. La tecnología ha facilitado muchas cosas en la vida de la gente y eso hace que tengan unas expectativas distintas de cómo su proveedor, su marca de confianza debería relacionarse con él, ¿no? Y por eso vemos casos como gente que empieza a migrar de marca porque resulta que hay una marca nueva o no necesariamente nueva, pero nueva para él, que está ofreciéndole un mecanismo de pago online, está ofreciéndole catálogos online, está ofreciéndole más comodidad, más conveniencia a través de la tecnología. Y entonces, por eso es que las empresas tienen que correr, salir corriendo. En estos días estaba dando una clase, por cierto, aprovecho de hacer un poquito de publicidad, al diplomado de transformación que estamos haciendo para CIOs con la Cámara de Industria de Guatemala. Todos hacían así con la cabeza cuando yo les decía, el problema con la transformación digital es que nos puso a correr. Normalmente los tecnólogos estamos acostumbrados, o las empresas en general, están acostumbradas a determinar cuándo van a cambiar una tecnología, cuándo van a hacer una innovación. Mira,
aquí hay una nueva tecnología, vamos a proponerle esto al mercado, a nuestros clientes, etcétera. Y resulta que ahora no, ahora los clientes cambiaron, se fueron para allá y estamos persiguiéndolo, estamos tratando de alcanzar el tren donde se montó la gente, los clientes, y tratando de ponernos al nivel de las expectativas nuevas que tienen los clientes. La podadora va más rápido. La podadora va más rápido que el jardín, o sea, nosotros éramos el jardín y la podadora empezó a podar y no estábamos listos nosotros para que pasaran por esa parte. Así es. Entonces, creo que ahí, junto con, por supuesto, la tecnología nos metió en este problema porque la masificación de lo móvil, de las aplicaciones, de toda la gente adopta muy rápido la tecnología. El individuo está en una capacidad de asumir tecnología de manera mucho más sencilla, porque lo único que tú necesitas para empezar a usar una nueva aplicación es que te facilite algo, que te resuelva algo. Una empresa no, una empresa tiene que evaluar la tecnología, hacer el plan, el presupuesto, la integrabilidad, o sea, es todo un proceso muchísimo más burocrático, largo. No necesariamente estoy diciendo que eso es malo, pero es la realidad, ¿verdad? Las empresas, así es como se manejan, cómo administran, y por eso es que es un reto. Porque normalmente la empresa, bueno, mira, vamos a lanzar, no sé, el nuevo CRM, un producto fundamentalmente de control interno. Pero al final, bueno, el rollout ya vamos, ya está listo, está funcionando, ¿no? Y ahora resulta que no. Inclusive antes las empresas decían, vamos a hacer una página web. A ver, ¿cuándo estará lista la página web? Bueno, cuando esté lista salimos. Ahora no. Ahora si no la tienes, tienes que correr, ¿no? Sí, mira, yo creo que vamos, como dices, vamos por partes. Yo creo que uno de los temas de la tecnología tiene que ver con tiraste de un solo, Leo. Sí, no digo, vamos en el sentido, la experiencia del cliente es la que ha también basado el tema tecnológico, ¿no? El Internet de las cosas. El ejemplo claro es el Internet de las cosas, ¿no? El generarte una facilidad y una experiencia para interactuar, ¿no? En un ambiente. Esa es una. Entonces, la experiencia del cliente es fundamental. O sea, cuando hablamos de transformación digital, pues también hablamos, obviamente, del cliente al centro, ¿no? Entonces, toda esta tecnología lo que hace es precisamente generar esta experiencia, ¿sí? Que ayuda precisamente a facilitar la vida de las personas. Así es. Entonces, yo creo que esta es una primera parte de la tecnología. La otra, como bien dices, tiene que ser la parte interna de la organización, de cómo, sin perder el foco centrado en el cliente, como una herramienta, ¿sí? Y específicamente el ejemplo que das del CRM, ayuda, ¿sí? Realmente a tener un mejor rendimiento, a que esa herramienta tenga un retorno de la inversión realmente y que me genere competitividad, pero yo creo que es importante entender que lo que hace esta herramienta dentro de la organización es cómo me ayuda, ¿sí? También a tener un relacionamiento con mis clientes más fácil. O sea, cómo le doy esa experiencia o cómo genero ese contacto con el cliente de manera más rápida. En el caso del CRM, específicamente. Y ahí es donde yo creo que entra esa parte que hablaba un poquito, ¿sí? De la automatización. En cómo yo automatizo esos procesos de manera interna, que realmente me ayuden a quitar esas tareas que son cotidianas, que son tareas de talacha, como decimos aquí en México, del día a día, que son repetitivas y que al final me ayuden precisamente también a generar ese proceso más rápido, ¿sí? Una parte, pero por el otro lado estoy contemplando la atención al cliente. O sea, cómo yo me relaciono con el cliente, en el caso CRM específicamente, o sea, pero al final del día está centrado en el cliente. Ahora, digo, no acaba ahí el juego, ¿no? Ahí el juego no acaba ahí, el CRM es una partecita, pero tiene que ver con el tema también que la tecnología va alineada a la estrategia. O sea, vaya, tú no puedes llegar y colocar una tecnología porque entonces estás digitalizando, pero no tiene un sentido, ¿sí? Tiene que ir alineada a tu estrategia, a lo que realmente estás trabajando en tu estrategia, que tiene que ser estrategia de negocio y que va conforme a un tema de transformación digital. Claro. Entonces, el colocar la tecnología por colocarla, pues es donde no funciona. Y ahí es donde vienen los casos, por ejemplo, de los e-commerce, que los quiero comentar. Pues te vendes e-commerce, pero al final del día, pues simplemente es como de esa forma reactiva, tener una tienda en línea, pero pues, ni siquiera está alineado, ¿sí? A tu modelo de negocio, ¿no? O sea, en realidad lo colocas porque te dijeron que necesitas un e-commerce porque pues estamos reaccionando de manera reactiva y entonces empieza el fracaso o viene el golpe, ¿no? En donde dice, pues es que el e-commerce no funciona.
Es que el e-commerce, no, pues es que lleva una estrategia aparte de todo, ¿no? Justamente esta semana tengo una charla que tengo que dar para un proyecto de una de estas organizaciones multinacionales de ayuda que hace unos meses decidió crear un marketplace para pequeños negocios, no tan pequeños, porque son empresas que ya tienen que tener una operación sostenible, pero montaron un marketplace sin estrategia, sin plan, Entonces, claro, han pasado unos meses y todos se quieren salir. Todos quieren, no hemos vendido nada. Bueno, pero es que no vas a vender nada solo por el hecho de tener un e-commerce, ¿no? O sea, es definitivamente un proyecto de muchas aristas y muchas complejidades bueno, que hay que tener claro antes de empezar y va en línea con lo que tú estás diciendo, Carlos, de que lo primero es que tener claro la estrategia, ¿para qué vas a hacer eso, no? Los intereses están alineados, hay algo que realmente sume al negocio, ¿no? Entonces esto se vio como, bueno, una oportunidad de ayudar a empresas, porque la intención es buena, definitivamente es buena, ¿verdad? Habilitar empresas que no tienen presencia digital a vender online, pero estás creando una expectativa inadecuada, no estás ejecutando actividades en paralelo o actividades prelatorias que son indispensables para que esta cosa funcione y corra bien, ¿no? Yo creo que una cosa, solo para acotar esto que estás diciendo, Leo, yo me encuentro con esto mucho, porque muchas veces quieren hacer su página y esperan que el día siguiente empiece a vender. Y lo que sucede es que es como, no sé, tal vez que abran su e-commerce, es como un doctor, que bueno, en lugar de ser doctor, de una me voy a convertir en pediatra y me voy a saltar los 5 años iniciales de la carrera de medicina. O sea, sobre esa base, entonces la gente cuando llega con esto en las manos y no sabe qué hacer. Y realmente la gente ni siquiera publica en sus redes sociales, ni siquiera lee en internet y ahora tiene que vender por internet. O sea, no tiene en la cabeza ese proceso que hay, que es lo que hablamos con Carlos hace un momentito antes de entrar, que es ese recorrido que tiene que tener el cliente, también el creador antes de salir al mercado. Fíjate bien, digo, pensando, si tú vas a implementar, vamos a pensar que dentro de tu estrategia está obviamente la aceleración comercial, vamos a hablarlo así, ¿qué esperas tú de un CRM, no? Entonces, obviamente, obtener un retorno, ¿no? De esta inversión, un retorno comercial, ¿sí? Es lo que tú estás esperando. Pero esa es parte de nada más de una partecita de esa estrategia, pero tú tienes que tener, pues, evidentemente, cómo va, dónde va a entrar, ¿no? Los clientes, o sea, en realidad, cuáles van a ser esos canales, ¿sí? Con los cuales el cliente va a ingresar y tú vas a canalizar en el CRM, ¿no? Y el tema, claro, pues puede ser el e-commerce, pero el e-commerce tiene que generar una experiencia también de compra, porque lo que tenemos que medir es también qué tan difícil o qué tan difícil fue hacer un negocio contigo, ¿no? Hablando de indicadores, ¿no? Entonces perdón, entonces es lo que tenemos que pensar. O sea, si desde la entrada la aplicación, el e-commerce me cuesta trabajo el poder hacer una compra, pues en ese momento el cliente se va, ¿no? Entonces tiene que ver con un tema de experiencia, ¿sí? De experiencia y de su habilidad también de la plataforma en que estamos utilizando. Y ese es también tema de la tecnología, que es importante entender que tiene que ser fácil de usar, ¿sí? Y también tiene que generar una experiencia en función a lo que el cliente tiene. Entonces, la tecnología es un parteaguas de la transformación digital, sin duda. Si no hay tecnología, pues no hay transformación, digo. A pesar de que no es el tema, como bien lo decías, que va a centrar el cliente, que son las personas, y que ahorita vamos a hablar acerca de esto, pero empezamos a generar otra información. Mira bien, tomando el ejemplo del CRM y del e-commerce, ¿no? Empezamos a tener otro tema que es fundamental. Vamos a pensar que nosotros identificamos parte de nuestra estrategia la aceleración comercial, y lo que nosotros queremos, obviamente, es maximizar esta parte del retorno, pero entonces tenemos que entender qué es lo que vamos a automatizar dentro del CRM, ¿no? ¿A qué me refiero? A lo mejor si automatizo el correo, ¿no? Por ejemplo, de bienvenida o el primer correo hacia el cliente, ¿no? Entonces empiezo a automatizar y quitar esas tareas que me va a ayudar que el vendedor realmente se enfoque, ¿sí? A lo que es necesario, a lo que es importante. Ya no lo dejo en esas tareas cotidianas que le quita tiempo, claro, sino realmente a la tarea de vender, ¿no? Pero pensar en cómo solucionarle el tema al cliente, no en
en cumplir un proceso. Sí, definitivamente recuerdo que hace algún tiempo una empresa en la que estaba, estuvimos haciendo un proceso muy fuerte de reducción de costos. Y una de las cosas que se decían era, bueno, no solamente reducir costos, sino cómo optimizar los ingresos, ¿no? Entonces, se hizo todo un estudio con el equipo, con el equipo comercial de documentar todas las actividades que realizaban durante la semana, y al final nos dimos cuenta que ellos estaban dedicando nada más el 25% de su tiempo a vender. O sea, un vendedor que nada más dedica el 25% de su tiempo a vender, wow, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a ver, bueno, es necesario buscar herramientas para ayudarlos a optimizar el tiempo, quitarles cosas, quitarles procesos, quitarles burocracia, porque muchas veces las empresas eh, caen en la práctica, en la costumbre de enfocarse mucho en el control, en la estructura, en el proceso, por el proceso en sí, y pierden un poco la perspectiva de para qué es el proceso. O sea, Claro. cuál es el objetivo final de la persona que está ejecutando ese proceso. Entonces, creo que eso es un reto importante porque es necesario realmente poner al cliente en el centro. Y en este caso, el objetivo, el ejemplo que estamos poniendo del CRM, dependiendo del negocio, etcétera, pero puedes tener allí muchísima información del cliente que te ayuda a ser mucho más proactivo, mucho más acertado en la solución que le estás ofreciendo. José Luis Antunes nos dice que está 100% de acuerdo con que la transformación digital es la herramienta que te ayudará a recorrer el camino, no es el fin en sí, es importante que se acompañe de una estrategia que considere el valor aportado al cliente. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, José Luis, por tu comentario. Y Rodrigo también nos saluda. Sin estrategias no va a haber resultados. Otro punto importante, para terminar la idea de lo que estaba diciendo, es que ahí es donde es necesario evaluar, cuando te das cuenta del ejemplo que estaba poniendo, ¿no? Los vendedores nada más dedican 25% de su tiempo a vender y había un CRM. Bueno, pero ese CRM no está apoyando, está contaminando, está ensuciando, está entorpeciendo el proceso, ¿no? Fíjate, sí, claro, porque lo que tenemos que tener el enfoque, y prácticamente eso, lo vuelvo a comentar, es esa investigación de automatización que tenemos que hacer dentro de las empresas, ¿no? Lo que nosotros hacemos es investigar realmente cuáles, esos procesos que deben de automatizarse, digamos, específicamente hablando del CRM, hay que investigar qué es lo que hay que automatizar. Pero por el otro lado, tenemos que empezar a entender, y esto no lo digo yo, esto lo dice en un artículo de la revista Harvard, ¿sí? Que la automatización más la inteligencia artificial te suman un 9% de ingresos más, ¿sí? Entonces quiere decir que aquellas empresas que nada más utilizan automatización, pues tienen un ingreso del 3%. Y aquí, digo, vaya, la referencia viene precisamente a este aspecto, que hoy tenemos un tema de inteligencia artificial, o sea, nos podemos ayudar precisamente ya de todo este deep learning o toda esta parte de conocimiento que está automatizado también con el tema de inteligencia artificial, que te va a ayudar a resolver problemas que tal vez no está el vendedor, pero la inteligencia artificial te va a ayudar. Digo, estamos llegando a un punto más. Pero aquí hablaste de algo muy interesante. Por ejemplo, en este tema del embudo de ventas, específicamente hablando del tema CRM, pues siempre va a haber un gap, ¿no? O sea, este gap, a lo mejor es que el cliente intentó, se inscribió, pero después ya no continuó ese embudo de ventas, ¿no? Por ejemplo. O sea, en realidad, ¿qué es lo que tenemos que estar viendo? O sea, ese gap es, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo continuó el cliente? Y es donde empezamos a generar la data. Esta información es valiosa. Esa información es la valiosa para saber qué está sucediendo porque el cliente no continuó con el proceso. Los que continuaron, pues bueno, le vas a dar el seguimiento pertinente. Pero ¿qué sucedió con ese porcentaje o con ese número de clientes que no siguió? Y entonces es cuando tú empiezas a hacer el análisis de los datos, empiezas realmente a entender qué es lo que está pasando o por qué o cuáles son las causas, porque el cliente no continúa el proceso. Y entonces empieza a generar experiencia y por el otro lado, entonces cuando hablas precisamente de este tema de capacidades y recursos, pues bueno, primero el recurso es tener el CRM, a lo mejor también tener este e-commerce, ¿no? Pero la capacidad que tiene que tener la empresa para empezar a entender esos datos,
¿Para que crear qué? Pues para crear realmente nuevas experiencias o mejorar la experiencia. Y entonces aquí es donde se combina el tema de la data con la parte obviamente tecnológica, que sigue siendo tecnología, pero hablamos prácticamente del CRM y a lo mejor este e-commerce, ¿no? Claro. O imagínate que tuvieras otro canal como un chatbot, por ejemplo, ¿sí? Que es un canal de comunicación también con el cliente, que te va a llevar precisamente también a este relacionamiento directamente hacia el CRM. O sea, tus canales pueden ser distintos, pero lo importante es cómo estás generando realmente ese relacionamiento al cliente, cómo estás autorizando tareas, y aún nada más le inviertes un tema de inteligencia artificial en donde precisamente te ayude, ¿sí?, a resolver algún problema de forma automática a través del conocimiento. Digo, la inteligencia artificial hay que educarla, ¿no? No llegas y pones inteligencia artificial. Eso hay que aclararlo, porque la gente piensa que la inteligencia artificial ya viene en paquete y ya la pones, ¿no? O sea, hay que educar la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere que haga? ¿Cómo quiere que responda? Pero eso es lo que te va a ayudar. Y entonces, entonces entendemos ahí, que es donde entran las personas, pues que también tienen que precisamente, pues tener este conocimiento, estas capacidades para poder usar la tecnología. Y ahí es cuando dicen, pues es que hay que preparar a las personas, claro, hay que prepararlas, ¿sí? Pero al final del día, es porque tú ya tienes un cambio, y ahí es donde viene la cuestión de la gestión o el cambio. Claro, mira, dijiste algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, y es que cuando tú estás asumiendo la implementación de una nueva plataforma tecnológica, yo le añadiría que tienes que tener involucrada a la gente que la va a usar, a tus colaboradores, al equipo de gente que va realmente a usar esa tecnología, porque la mayoría de los proyectos que fracasan justamente es porque su adopción no es como debería, ¿verdad? No se construye. O sea, es sumamente importante que la tecnología, para que realmente pueda cumplir con su trabajo, bueno, la despliegues eh, eh, en conjunto con lo que acabas de decir ahorita tú, la habilitación de la gente para usar esa tecnología. Lo que pasa muy frecuentemente es que ves como la empresa, así pareciera un ente sin responsable, pero no, realmente generalmente es la dirección ejecutiva, no se relaciona con IT al nivel que debería, ¿verdad? Para mover el timón hacia donde debe ir. Y le dice, bueno, IT te encarga de eso. Pero IT tiene la característica de que generalmente está muy metido en la tecnología, es muy tecnólogo, amo la tecnología, esto tiene que funcionar lo mejor posible. Sí, pero es que, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué quieres esa tecnología? Y luego entonces la implementas y tienes que esperar que la gente, obligar a la gente a se acomode utilizar. la situación. Ajá, en lugar de Así de acomodar, sencilla. en lugar de buscar una tecnología que se acomode a la empresa, y no estoy hablando de la famosa customización y personalización de sistemas, porque al final es una negociación imposible prácticamente, ¿no? Siempre la disyuntiva que existe entre si lo hacemos en casa o los contratamos ya hecho, ¿verdad? Dice José Luis hace un comentario en cuanto a que la transformación digital no es solo para grandes corporaciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo también, José Luis. Gracias por tu participación otra vez. Qué bueno que hay gente que está tan involucrada en el tema y participando. Nos encanta cuando pasa eso. Pero volviendo a lo que decía, te encuentras con que la tecnología no hace nada sola. La tecnología, a menos que, pero digamos, la automatización tampoco puede ser, retomando el hilo que tú llevabas, Carlos, la automatización tiene que obedecer a unos procesos que existen o que tienen que mejorarse. Y en algún momento la automatización también interactúa con gente, ¿no? Bien sea con el cliente o bien sea con otras áreas internas de la organización. Entonces, definitivamente en mi opinión, la tecnología sola no resuelve nada. Y en muchos casos, como veíamos, el ejemplo que yo puse también, una tecnología estaba ralentizando el resultado de ventas en este caso, ¿verdad? Y ocurre muchísimas veces lo mismo, ¿no? Porque la tecnología no es la solución es tener una estrategia de transformación y también
como decía ahorita José Luis, entender que no es exclusivo para grandes empresas, porque transformación, sí, transformación es implementar un ERP, un CRM, nuevos canales de distribución, y muchas innovaciones basadas en tecnología, pero no es lo único. De transformación digital también es una empresa que elimina procesos análogos o en papel y los vuelve más automatizados y más digitales, eliminar papel. Lo que hay que entender, y esto es algo que me preguntaban algunos de los CIOs que tenemos en el diplomado de la Cámara, mira, nosotros tenemos un CRM y tenemos un ERP, ya estamos en transformación digital, y bueno, han dado pasos, son herramientas, indudablemente son procesos, proyectos que se enmarcan dentro del paraguas de transformación digital. Y lo que pasa es digital. que realmente solo están solucionando un espacito de lo que ellos tenían, o sea, creen que entraron porque están solucionando solo un espacito de las necesidades diarias. Pero fíjate, claro, en este punto, Leo, yo creo que estás comentando algo interesante y tiene que ver precisamente con el tema de la madurez digital, ¿sí? ¿Qué tan maduros digital estamos? Y cuando hablamos de esto, pues precisamente estamos hablando de la brecha entre esa transformación digital y la intensidad digital. Esto prácticamente ¿a qué se refiere? Las empresas realmente más valoradas en el mercado, digo, más rentables, ¿sí? Son las empresas que están totalmente digitalizadas. Digo, dejemos de mencionar las grandes empresas que ya conocemos, ¿no? Amazon y todas estas que sabemos que en el mercado, ¿sí? Son rentables, son las más valoradas, o sea, porque han logrado precisamente una madurez digital, ¿no? DIATI, como les denominan. Entonces, pues eso ayuda. O sea, entre más intensidad digital y transformación lleves, obviamente el valor de tu negocio va a ser, ¿no? Va a ser más rentable, va a ser más valorado en el mercado. Pero realmente lo que fundamenta esto y el ADN que realmente genera que una empresa llegue a ser totalmente digitalizada, o sea, lidera esa madurez digital, tiene que ver ya cuando maneja todo el tema de inteligencia artificial, o sea, su ADN es inteligencia artificial, ¿sí? Digo, y yo creo que hasta ahorita no hay ninguna empresa que realmente sea totalmente con inteligencia artificial. Entonces, igual que la automatización, pues es un tema híbrido. O sea, no puedes llegar a automatizar toda la empresa, ¿no? O sea, sigue estando el factor humano, ¿no? La misma industria automotriz, que es, digamos, tiene muy robotizada el tema de ensamble de autos, siguen estando presentes las personas con los robots, que ayudan, obviamente, a facilitar, a generar, a mejor mucho más rápido el ensamblaje del auto. Pero dependen las personas. Y ahí es donde viene el mito que la tecnología iba a quitar puestos de trabajo, pues no los quita, sino los modifica, ¿sí? Entonces tú tienes que ejecutar otras tareas, tienes que ejecutar otras acciones como personas, porque también es algo que siempre está muy a la vista, ¿no? Dentro de que la tecnología reemplaza a las personas, pues va bien, ¿no? Si no las reemplaza, cambia el rol de la persona también. Sí, de hecho, la semana que viene vamos a tener un invitado de superlujo, vamos a hablar justamente del futuro del trabajo con Néstor Márquez, que es un genio del tema. Ya hablaremos de él la semana que viene cuando lo invitemos, pero definitivamente es relevante, muy relevante el tema de esa tensión entre automatización y fuerza laboral, ¿no? Y generación de empleo, trabajos. Es algo así como Uber y los taxistas. Más o menos. Hoy en día hay tantas cosas que la gente no se adaptó al nuevo modelo, o los hoteles y Airbnb, que ahí me encanta a mí escuchar a las personas, perdón, ¿verdad? Los señores del INGUAT diciendo que todo el daño que le hizo Airbnb al hotelero y al hotelero guatemalteco, cuando no es cierto. O sea, lo que pasó fue que no se adaptaron. Muchos hoteles se convirtieron en Airbnb. O sea, hicieron un traslado y las cosas cambiaron. Y así es la jugada. De hecho, me recuerda mucho a un hotel en Tegucigalpa que hizo una campaña de publicidad, mejor dicho, una campaña de publicidad. Muy bien eso. Hizo una estrategia de redecorar las habitaciones del hotel y publicarlas en Airbnb como si fueran apartamentos. Sí. Y los que la publicaban eran empleados del hotel. Bueno, para convertir, pero además ponían todas las amenidades que un hotel tiene que normalmente no tienen todos los Airbnb, ¿no? Entonces, es la manera de darle la vuelta, ¿no? De innovar, que por cierto, lamentablemente ese hotel fue víctima al final de la pandemia, ¿no? Y tuvo que cerrar sus puertas después de muchos años, pero
Volviendo al tema, al punto que tú mencionabas, Carlos, quiero como hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos hablado hasta ahora. Uno, la tecnología es importante para la transformación digital de los dos lados de la ecuación, porque es la causa de muchas de los cambios en el cliente que impulsan la necesidad de cambiar del lado de las empresas para satisfacerlos mejor, para estar relevantes, para mantenerse al día con las expectativas de la gente, con los medios que la gente está prefiriendo para comunicarse, para transaccionar inclusive, ¿verdad? Segundo, hemos hablado de la importancia que tiene el hecho de que una estrategia de negocio sea la que determine cómo se debe implementar esa tecnología que vayamos a adoptar. Tercero, que la gente tiene que estar involucrada porque es al final la gente la que va a utilizar esa tecnología. Y luego hemos estado hablando de la automatización y la tensión que hay entre automatización y el trabajo, y también un poquito de sazón con el tema de inteligencia artificial, que quisiera que habláramos un poquito más de eso, Carlos, desde el punto de vista de que sabemos que la inteligencia artificial está desde hace rato presente como detrás de cámaras, ¿no? Nos están ayudando. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta y finalmente lo confirmé y me puse a indagar al respecto. YouTube, por ejemplo, ha estado incorporando inteligencia artificial para determinar el momento en el que te va a mostrar el video, la videopublicidad, ¿no? Los pre-rolls o sobre todo los mid-rolls, que son esa publicidad que te sale en el medio de un video. Ellos han estado utilizando la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial ve cuando hay una interrupción, digamos, orgánica en el video en el que tú estás viendo, y en ese momento mete la publicidad, como para que no deje a la persona hablando por la mitad, ¿no? Porque lo que pasaba hace unos meses es que tú estabas viendo un video de YouTube y de repente, sí, porque y salía la publicidad, interrumpía completamente y después continuaba la conversación quizás unos segundos antes de donde estaba, pero digamos, tenías que retomar. Era una interrupción totalmente abrupta. Ahora no, si se fijan, ahora es menos abrupta. Sigue siendo una interrupción y sigue siendo molesto, en mi opinión, pero y cada vez va a ser más molesto porque YouTube quiere que paguemos. Por eso nos está ofreciendo la suscripción, una prueba gratis, porque ese es el modelo de negocio y bueno, hay que entenderlo. Pero el punto es que ahora la interrupción se siente menos abrupta, porque ellos aprovechan una interrupción que ya viene en el video porque hay un cambio de ritmo, hay una transición de algo, y ahí es donde te meten la publicidad. Eso es inteligencia artificial analizando el video, la cadencia de la conversación, y el momento en el que te va a lanzar la publicidad, ¿no? Entonces, eso es por poner un ejemplo. Pero claro, quiero hablar de cómo hace una empresa de a pie, qué es lo que hace, cómo es el proceso o cuál es el requerimiento que tiene que cumplir una empresa si quiere poder adaptar o implementar inteligencia artificial. Claro, pues mira, yo creo que es bien importante, tú vas educando, precisamente decía yo, a la inteligencia artificial en esos comportamientos o la forma en cómo debe precisamente actuar, ¿no? Pones el ejemplo muy claro, ¿no? O sea, cómo fuimos educando nosotros a YouTube, pues son nuestros comportamientos, lo que nosotros visualizamos, entonces es lo que te manda de publicidad, porque realmente te conoce, ¿no? Por eso es que todos tenemos un código de registro en YouTube, ¿no? Estás dado de alta y entonces tú tienes un consumo, y la publicidad que te lanza es precisamente porque eso es lo que tú en un momento dado tienes un interés, ¿sí? En el tema, por ejemplo, como dices, de las empresas a pie, pues bueno, pues francamente, tiene que ser, tenemos que empezar a alimentar, y te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de inteligencia artificial, de un caso muy ejemplar, el tema de un oculista, ¿sí? Que empezó precisamente a utilizar la inteligencia artificial. Pero ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos casos? Empezó a estudiar los casos, a alimentar la base de datos, de qué sucedía en cada caso, ¿sí? Para tener esta información. Y entonces, en un momento dado, ya lo que hace precisamente la inteligencia artificial
es generar... ¿Cuánto tiempo pasó, Carlos? Eso es importante. 2 o 3 años, ¿cuánto tiempo? Sí, exacto. Igual que en un chatbot. O sea, la gente me dice, mira, yo necesito, que me ha dado caso, si ahorita tengo uno, me dice, mira, yo necesito que eso ya responda. Mira, le dije, eso lo tenemos que ir alimentando, ya no responde algunas. Pero eso es de todos los días. Igual que tengo un amigo que implementó un guatemalteco, se llama Fabricio, en un hospital. Prácticamente hacía la consulta, pero llevo 4 años trabajando con el chatbot. 4 años desarrollando todo. O sea, tenemos que entender que utiliza patrones, ¿verdad? O sea, al final el día de la inteligencia artificial utiliza patrones. Digo, ya hablando de Machine Learning, que es otro tema, pero al final del día utiliza patrones, cosas repetitivas, ¿no? O sea, se va al patrón y entonces esa manera que él responde, como hace un chatbot, ¿verdad? O sea, usa palabras claves y lo que hace es responderte, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con la inteligencia artificial, tú le empiezas a alimentar, si el cliente te hace una pregunta, pues obviamente compara, ya es el patrón y te manda una respuesta. O las palabras claves que estás poniendo, ¿no? Entonces, un caso ejemplar de una empresa es, por ejemplo, colocar inteligencia artificial para hablar, regresando al tema CRM, ¿te parece? O sea, ¿cómo yo inserto inteligencia artificial? Pues tengo que empezar a alimentar esta base de aquellos clientes, de lo que me están pidiendo los clientes, de la mejor de las necesidades que tienen los clientes, ¿sí? De esas preguntas para que la inteligencia artificial me responda, o por el otro lado, tiene un histórico de comportamiento de cómo se han resuelto las cosas, ¿sí? Y entonces la inteligencia artificial lo que hace precisamente amasar ese conocimiento y utilizar cómo se hicieron las mejores cosas de esos patrones que te están mandando, desde el lanzamiento que estás mandando. Entonces, cuando te lanza una respuesta, ¿sí? Digamos, no quisiera hacerlo más complejo, pero al final del día es como la inteligencia artificial funciona. Entonces, empezamos a entender cómo nosotros vamos a adelantarnos un poco a responder esas necesidades, pero tenemos que educar esta inteligencia artificial. O sea, no es agarro, la compro y la pongo, ¿no? Sé que es lo que quiero que entendamos. Si hay cosas que trabajan con inteligencia artificial, sí, hoy en día, sí, la propia realidad aumentada, por ejemplo, es inteligencia artificial, pero trabaja a través de patrones, o sea, identifica un patrón y lo que dice, bueno, identifico esta imagen, y tengo que disparar este video. O identifico otra imagen, tengo que disparar una serie de fotografías, ¿no? O sea, ejemplo, ¿no? Utiliza esos patrones y nosotros lo vamos alimentando, le vamos educando qué es lo que tiene que contestar la inteligencia artificial. Lo que te ayuda precisamente es a generar esta interacción mucho más rápido con el cliente, con el usuario, ¿sí? De tal suerte que realmente le des respuesta. Y puede ser de una base de conocimientos o de muchas cosas más. Y hay algunas industrias que a lo mejor no son de cara al consumidor y que también utilizan otras aplicaciones de inteligencia artificial, como por ejemplo en el agro se utiliza la inteligencia artificial para el análisis de imágenes y determinar, por ejemplo, la salud de una plantación, ¿verdad? Hay muchas empresas, yo estuve como jurado en Mass Challenge hace unos meses. Bueno, hace unos meses no, ya hace casi un año. Y había un par de emprendimientos muy interesantes con respecto justamente a ese tema, ¿no? Drones que se encargan de tomar, de hacer tomas aéreas de las plantaciones y utilizando inteligencia artificial en función del color, en función de una cantidad de variables que hay que alimentar en la inteligencia artificial, pues entonces se puede determinar, por ejemplo, si hay plaga, si ya está si hace falta más agua, si ya está lista la cosecha, ¿verdad? Si está lista la plantación para hacer la cosecha. Una cantidad, bueno, todo lo que es reconocimiento facial para temas de seguridad. Es una investigación, Leo. O sea, al final de día, toda esa información, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para entender, a ver, qué es lo que sucede en esta planta cuando le falta agua, ¿no? ¿Qué comportamiento tiene cuando tiene plaga, ¿no? Entonces, todo esto es una base de información. Entonces, al momento que hace el reconocimiento, se va a esos patrones que hay y dice, bueno, el problema específico es que esa falta de agua, ¿no? O sea, no está dominando la cantidad necesaria de agua. Entonces, eso es cómo funciona la inteligencia artificial. De una manera muy, muy, a grosso modo, ¿verdad?
Y pues nada, porque lo que quiero es abundar un poco en el tema para aterrizarlo, ¿no? Para que la audiencia que tenemos pueda identificar oportunidades, porque a veces uno habla de estas tecnologías de última generación que son realmente bien complejas y parecen lejanas, parecen cosas poco aplicables a un caso como el mío, no sé, cualquiera que sea mi caso, ¿no? Entonces, yo tratar a lo recuerdo. mejor de aterrizarlo. No, pero el ejemplo de, perdón, Fernando, pues, ¿no? No, dale, dale. Siri o Cortana, ¿no? Que te contesta ya, pues es inteligencia artificial, ¿no? O sea, al final del día es eso, ¿no? Lo vivimos, ¿no? Ahora, Cuando nosotros Carlos, para el hablamos, ¿no? usuario, A través del teléfono. O sea, hablemos de la empresa. O sea, una empresa puede implementar, ya nos diste algunas ideas, el chatbot, y hablaste de Siri, Cortana. Una empresa, si debería, no sé si me estoy saliendo un poco del tema, pero me llama mucho la atención esta parte. Si debería empezar a automatizar, ¿dónde debería empezar a elegir esa automatización? Ya mencionaste el correo electrónico, etc. ¿Dónde deberíamos de empezar? ¿Dónde nos podemos dar cuenta que necesitamos automatizar, Carlos? ¿En qué parte? Bueno, mira, yo creo que la respuesta está clara, ¿no? O sea, hacia dónde estás dirigiendo tu estrategia. Parte de ahí, Fernando, o sea, hacia dónde dirijo mi estrategia y qué es lo que quiero lograr. Entonces yo ahí es donde trastoco esos procesos que en un momento dado me son el foco para poder lograr la estrategia, ¿no? Entonces digo, bueno, tengo que a lo mejor empezar a automatizar esta parte para lograr mi estrategia, a lo mejor para hacer, obviamente, generar procesos más delgados, hasta más ágiles en un momento dado, y a lo mejor empiezo a generar ese tema de automatización. Pero depende de la estrategia. O sea, no, la estrategia te va a indicar cuál es el camino que vas a llevar, ¿sí? Entonces yo creo que es por ahí. Es que es una de las cosas que se cae, que empezamos a automatizar y entramos en la automatitis, sí, de todo, y cuando realmente pues el valor no está ahí. Y en realidad, o sea, si tú dices, si yo quiero una estrategia de decir voy a acelerar la parte comercial, bueno, ¿en dónde en qué proceso te tienes que enfocar? ¿O en qué proceso te tienes que enfocar? Yo añadiría, Carlos, que una manera sencilla es hacer un inventario de oportunidades de automatización, es decir, observar en tu organización qué procesos son susceptibles de ser automatizados y luego empezar a analizar cada uno en función de el valor que aportan a la estrategia, en función de qué tan complejo es hacer esa automatización, porque una de las cosas y ya voy con tu comentario, José Luis, es una de las cosas importantes de la transformación digital en general, es que yo soy creyente de que uno tiene que lograr pequeños triunfos, ¿no? Pequeños logros, porque tienen doble beneficio. Por un lado, te permiten entregar resultado, entregar valor para que los que toman la decisión y los que te dan más presupuesto, pues vean que sí hay un resultado. Y por el otro, porque también te sube la moral, o sea, estamos trabajando mucho y sí, estamos logrando cosas, estamos haciendo la diferencia, estamos generando valor para la organización. Entonces, es importante comenzar y no necesariamente con el más complejo o con el más caro o con el más grande. Empecemos además proyectos pilotos, porque a medida que uno va desarrollando, pues va desarrollando proyectos, vas obviamente aprendiendo de cómo se hace. Y si comienzas con los más rápidos, con los más fáciles, con los más obvios, entonces puedes ir logrando que esos retos más grandes sean más fáciles de ejecutar, ¿no? Bueno, definitivamente, digo, finalmente por eso también pues, haces ese roadmap tecnológico, que pues lo que estás visualizando es pues, esas tendencias, tecnologías, que en un futuro tienes que empezar a implementar. Lo que pasa es que ahorita pues, fuimos tan reactivos que pues el roadmap no se dio, ¿verdad? Entonces, así es. Pero en realidad tú tienes que hacer ese mapa de ruta hacia dónde quieres ir, obviamente, empezando a automatizar o a implementar tecnología, que te va a ayudar, obviamente, a empezar en un futuro, ¿no? Claro. En esas tendencias, en eso que vas dirigiendo, hacia dónde tienes tu visión de negocio. Y entonces ahí es donde empiezas a automatizar, empiezas a dar esos pasos de automatización que sabes que te van a llevar a lograr ese futuro deseado. Claro que sí. Bueno, y José Luis comentaba que la tecnología es uno solo de muchos factores que se deben cuidar
como una mentalidad de crecimiento, de abundancia, growth mindset, la parte de customer centricity, la responsabilidad empresarial, el soporte durante el proceso de parte del liderazgo de la empresa, la propuesta de valor. José Luis, de hecho, la estructura de nuestro programa está justamente organizada para ir abarcando todas esas aristas, ¿no? La interrogante que mencionaron, una empresa interesada en transformación digital no necesariamente debe contar con todos los recursos que le permitan incorporar las diferentes tecnologías. En algunos casos es mejor hacer el outsourcing de este proceso y dejarse guiar por expertos que hayan recorrido este camino para identificar cuáles áreas y cuáles no son susceptibles de digitalizarse o optimizarse. Totalmente de acuerdo, José Luis. Para atender a tu comentario y luego continuar con lo que estaba hablando de la estructura temática del programa, definitivamente tener una perspectiva externa tiene varios beneficios. Uno es definitivamente traer la experiencia de otros proyectos, extrapolar situaciones que pueden ser aplicadas a tu organización versus otra, ¿verdad? Y luego también tener la capacidad de hablar, digamos, sin temor, ¿no? Es decir, si a mí me contratan como consultor, yo espero que las recomendaciones que yo o las observaciones que yo voy a hacer, las voy a hacer porque a mí no me van a despedir, no me van a sancionar, no va a haber una represalia por parte de mi jefe de que tal cosa, porque esos dramas son cotidianos, ¿no? En este tipo de proyectos complejos, donde de repente un gerente de un área tiene clarísimo que hay que hacer un cambio de algo y resulta que su jefe no cree en eso o no le gusta o no prioriza el tema y pues bueno, a lo mejor se limita a plantear y argumentar por qué es su proyecto, por qué es su iniciativa, porque sabe que no va a llegar a oídos fértiles allí, sino que básicamente lo van a inclusive a condenar, ¿no? O a limitar. Mientras que un consultor, bueno, se supone que si lo contratas es porque quiere su expertise, quiere su experiencia, su consejo, su recomendación experta para ver cómo atacar el tema, ¿no? Claro, claro, mira, volvemos a lo mismo, o sea, tenemos que plantear dónde está parada, cuál es el contexto de la organización, ¿no? O sea, realmente tenemos que entender cuál es también el dolor del cliente, por una parte, y lo otro, dónde está parada la organización. Porque sí tenemos que tener en cuenta, y eso es algo muy claro, que hay que generar nuevas capacidades, ¿sí? Y nuevos recursos, porque realmente cuando entendemos el tema de capacidades de recursos, estamos generando ventajas competitivas. Y si una ventaja competitiva precisamente para ti es el aportar una nueva tecnología a tus procesos que van a impactar, obviamente, al cliente también, ¿sí? Entonces estás generando una nueva capacidad. Son tus ventajas competitivas, pero a lo mejor no tienes esa capacidad ni tienes ese recurso, entonces tienes que entender que hay que generar esas nuevas capacidades e implementar esos nuevos recursos. De ahí es donde viene precisamente el entender este tema del modelo de negocio. Sí, porque a lo mejor dices, bueno, mi modelo de negocio, sí, está centrado, sí, ok, está centrado en el cliente y quiere un nuevo modelo de negocio, entonces ahí viene un cambio de transformación. Pero yo creo que algo que decía la otra invitada, Claudia Cifuentes, que me pareció muy interesante, que ella hablaba precisamente, ¿no?, de cómo las empresas usaron diferentes estrategias, ¿sí?, o formas de comportamiento para atender esta pandemia, y muy específicamente hablaba de los áreas que se replegaban. Unos se replegaron, otros sí realmente se transformaron, y otros simplemente se quedaron en la expectativa y cerraron la cortina, ¿no? Sí. Entonces, pero esto es porque es un tema realmente reactivo hacia lo que pasó. Algunos no reaccionaron y simplemente pues, colapsaron sus modelos de negocios, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, pero ese es un tema. Pero aquellos que sí transformaron, pues, ¿qué vieron? La oportunidad de entender, generar nuevas capacidades y tener nuevos recursos, ¿sí? Para generar estas ventajas competitivas, ¿no? Entonces, eso es algo importante, ¿no? Las ventajas competitivas van a ser súper importantes. Por ejemplo, hablando de una ventaja competitiva de Vivo, pues obviamente es la logística, ¿no? Por ejemplo de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues hacia dónde están entendiendo su ventaja competitiva, en qué van a trabajar a través de tecnología, pues fortalece esa parte, ¿no? Claro. Oye, José Luis, gracias por José Luis se dice que se tiene que retirar.
Pero bueno, si quieres te conectas luego a ver lo que te faltó, que faltan 8 minutos para terminar el programa, José Luis, ya te vamos a añadir en LinkedIn. Es que el programa justamente este año comenzamos con una nueva estructura de contenidos, justamente obedeciendo a las distintas aristas de la transformación digital según un modelo de madurez digital de una organización que se llama Open Roads Community y que ellos plantean realmente 6 aristas, pero bueno, la semana nada más tiene 4 semanas, el mes nada más tiene 4 semanas. Entonces, las aristas que ellos plantean son liderazgo tecnológico, Big Data y AI es otra arista, pero yo las estoy juntando en una sola. Cultura digital es otra arista, talento y destrezas es otra, pero igualmente las estoy juntando las dos en la semana 2. La semana 3 se refiere a estrategia e innovación y la cuarta a customer centricity, ¿no? A la filosofía centrada en el cliente. Entonces, justamente cada día del mes, cada semana del mes vamos a tener un invitado para hablar de temas alrededor de esa arista, de ese paraguas temático de cada una de las semanas. Entonces, saludando también a Oscar Valle, bienvenido, aunque tarde, pero nunca es tarde, siempre puedes ver en YouTube de nuevo la grabación del programa. Aprovecho de pedirles que si les está gustando el programa, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones para que todos los miércoles a las 7 de la mañana nos nuestro programa. Otto Gramajo también. Muchos saludos por allá hasta Coatepeque. Otto, muchas gracias. Y además de eso, aprovecho de hablar de una vez de la semana que viene. Otra vez vamos a tener a Néstor Márquez. Él es mexicano, nacido en Argentina, o mejor dicho, argentino, que ha hecho su vida en México. Es autor de varios libros, pero el último libro que es increíble, que se llama Homo Singularis. José Luis, el diplomado comenzó el lunes de la semana pasada. Lamentablemente, mis dos clases fueron la semana pasada. Pero puedes contactar a la Cámara de Industria. Te voy a mandar por tu LinkedIn el contacto, porque ayer fue la tercera clase, mañana es la cuarta, pero dura como 4 meses. Está muy interesante el diplomado. Lo vamos a repetir. Ya ha tenido mucho éxito. Hay como 30 personas participando en el diplomado de muy buen nivel, gerentes de tecnología, de bancos, de empresas industriales, de inclusive algunas instituciones del gobierno, como la Superintendencia de Bancos, que están participando allí, inclusive un par de gerentes generales de empresas que se han animado. El diplomado es transformando al gerente de IT de cara a la transformación digital, ¿no? Porque como que yo decía hace rato, muchas veces el gerente de IT es muy tecnólogo, es experto en tecnología, pero le faltan herramientas y le faltan destrezas para poder liderar la transformación digital, que como hemos visto no se trata solo de tecnología. Así que por ahí te voy a mandar a José Luis la información del diplomado de la Cámara de Industria para que a lo mejor te inscribas para la próxima cohorte. También ves información correcta en mi perfil, José Luis, como acaba de publicar Fernando. Ok, Oscar, ¿estás enganchado en Clubhouse? Sí, esa es la nueva moda. La moda. Oye, de hecho, vamos a tener que hablar de sí, Clubhouse en algún momento, quizás la última semana del mes, que todavía no tenemos invitado, para hablar del éxito de Clubhouse basado justamente en Customer Centricity, ¿no? Yo creo que uno de los secretos que ha tenido Clubhouse es justamente un protagonismo en la persona, pero distinto al que nos dan otras redes, ¿no? Distinto al ego y al hedonismo, pero sin dejar fuera la experiencia del cliente como centro de su éxito, ¿no? Pero bueno, estamos llegando al final del programa, Carlos, y ahí te dejé como que a medio camino, pero yo sí creo que es fundamental que tengamos claro que la tecnología no ejecuta sola, que la gente es la que hace que cambien las cosas, pero mi recomendación final, para que luego tú nos des la tuya, Carlos, es que los que toman decisiones deben tomarse el tiempo de entender por qué motivo una tecnología
puede o no afectar mi negocio. Que tengan siempre, como decían los indios de la época de los vaqueros, un oído en tierra para ver qué es lo que viene, ¿verdad? Entender que hay muchas tecnologías emergentes, pero que hay que entender si esa tecnología realmente me puede sumar a mi estrategia de negocios. El ejemplo ya voy a hacer un ejemplo con Clubhouse, es la nueva red social que está emergiendo, que está creciendo a velocidades increíbles. Realmente, ¿cómo voy a usar yo Clubhouse? ¿Para qué me puedes sumar en mi estrategia? ¿Para cuál de mis dolores es Clubhouse una aspirina o una vitamina? ¿No? ¿Para qué me puede mejorar o qué me puede resolver? Yo creo que también hay una nueva Space que está en Twitter. De repente eso sí podemos hacer. Yo no tengo iPhone. Creo que podemos empezar a ver cómo está haciendo Space y ya está funcionando. De repente, aunque no sea la moda, creo que por ahí podemos venir y jalar otro pedacito. Y también fíjate que Instagram acaba de lanzar las guías. Sí. Que es otro sí no la conozco. que me encantó porque es como para hacer material muy didáctico. O sea, la estructura está construida para que tú hagas como pequeños capítulos dentro de un mismo tema, ¿no? Pero sí, lo lanzaron ayer, antier, por lo menos en mi actualización de mi aplicación. Ya voy a empezar a generar guías, tengo mucho material para eso. Pero pues mira, Carlos, una recomendación fundamental desde tu perspectiva para los tomadores de decisión de cara a la tecnología. Sí, yo creo que primero que es una muy buena investigación de qué tecnología me aporta valor, eso es sin duda. Sí, yo creo que el valor es fundamental y que me ayude precisamente a hacer al crecimiento, a la aceleración del negocio, ¿no? Yo creo que tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos, ¿sí? Qué queremos y lo que vamos a lograr. Yo creo que al final del día ahorita estamos en un papel donde a lo mejor el tema de los proyectos que generamos tenemos que identificarlos muy bien, que esos proyectos también nos realmente aporten ese valor necesario, ¿no? Y yo creo que es algo importante porque a veces tenemos una generación de proyectos los cuales probablemente no están ni fundamentados ni revisados. En realidad hay que verlo por ahí. Y que realmente la tecnología pues, sea nuestro aliado y no sea un enemigo en el cual pues, no nada más nos atore al siguiente paso, ¿no? Porque al final del día yo creo que es algo súper interesante. A veces a veces las empresas quieren colocar una tecnología la cual ni siquiera está balanceada, ¿no? En sus procesos o por ahí. Entonces hay que identificar muy bien. A mí me pasó un caso muy específico de una empresa que aportó la tecnología, una tecnología muy buena, muy rápida, y tiene un cuello de botella horrible, ¿no? O sea, imagínate. O sea, vaya, la máquina era mucho más veloz a lo que realmente estaba la línea de producción, ¿no? Entonces, ahí es donde, y los problemas eran mayores porque pues obviamente había ahí cuellos de botella. Claro, y además después Entonces, de esa inversión. Mi recomendación, pues es realmente sí, digo, o sea, una muy buena investigación, que la tecnología realmente me aporte valor y que esté alineado a lo que yo estoy buscando. Excelente, Carlos. Fernando, ¿qué nos dices? Yo creo que para concluir en el proceso, a mí me gustó mucho. La verdad es que a veces casi no hablo, no es porque yo estoy desde la experiencia del usuario, porque atiendo clientes que quieren estar en esta parte. Y a veces, bueno, realmente puedo decir que soy yo, me cuesta explicar muchas cosas porque las cosas no se dan tan rápido como ellos quisieran, o cosas tan pequeñas como el máximo de texto que tenés que poner en un chat. O sea, el máximo de texto que tenés que poner y me dicen, no, quiero que pongas todo esto y no te cabe. O sea, cosas como esas y dices, pero es que entonces hay que decirlo, no, yo quiero que llegue esto. Entonces, esas cosas pequeñas que son de operación, son al final los que a ti que estás haciendo, que estás dirigiendo el proceso, la estrategia y el aterrizaje, son las que te causan problemas. ¿Por qué? Porque no está identificado y cuando te dice y se da cuenta, le mandan, mira, solo me caben 500 caracteres. Oh, pero eso no me lo dijiste, sí, te lo expliqué al inicio. Pero esto es parte de esta jugada de lo que hablábamos hoy. Claro que sí, claro que sí. Magnífico. Bueno, y Carlos, vi por ahí que tienes el mes que viene un diplomado, sí. ¿Qué es lo que tienes con la gente de...? Sí, hay varios profesionales de la región. Ajá. Es con la escuela bancaria.
Es con la escuela, bueno, tengo uno en febrero, que es con la escuela bancaria. Precisamente vamos a estar hablando precisamente del rol que juega la transformación digital en el área de recursos humanos, ¿no? Muy bien. Creo que es súper importante también por ahí, en estos temas, cuál es el papel, ¿verdad?, de recursos humanos hoy en día con la transformación muy digital, importante. Que son habilitadores precisamente de este proceso también. Y por otro lado tenemos en marzo un evento precisamente de todo el tema de Customer Experience, donde vamos a hablar un poquito acerca de este tema con la inteligencia artificial y precisamente el CX, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, mucho éxito en esos eventos, Carlos. Y bueno, llegamos al final del día de hoy, de nuestra hora de todos los miércoles. Les agradecemos muchísimo su audiencia, su participación. Estamos atentos a sus comentarios. Y bueno, muchísimas gracias, Carlos, por aceptar nuevamente nuestra invitación. Como siempre, muy genial y muy atinada toda tu participación. Y bueno, Fernando, gracias como siempre por convencerme de esta iniciativa que ya cumplió más de un año y más de 40 programas. Te agradezco mucho y bueno, feliz semana, feliz resto de la semana. Seguimos en contacto todos y los esperamos el miércoles próximo en Digital Aquí Ahora, en la segunda semana del mes, donde vamos a hablar el paraguas de cultura digital, talento y destrezas, pero vamos a estar hablando específicamente del futuro del trabajo con Néstor Márquez. Muchísimas gracias a todos y feliz semana. Lo mejor para ustedes, éxitos y buenas ventas. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.